Día del Agua es una fecha para reflexionar en torno a este recurso. A Colombia siempre se le atribuye gran riqueza hídrica, una de las mayores del mundo. Sin embargo, esto no garantiza el suministro adecuado a sus habitantes. 3.6 millones de personas carecen del servicio de agua potable y 5.6 millones no tienen alcantarillado. En épocas de sequía como la que produjo el fenómeno del Niño, unos 400 municipios se enfrentan al desabastecimiento. Para hablar precisamente de eso, del agua en nuestro país, nos acompaña el profesor de Medio Ambiente y Desarrollo, Juan Pablo Ruiz. Juan Pablo, hay que decir, es además un reconocido montañista que ha llegado al Everest. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Andrea. ¿Cómo están? Juan Pablo, antes que nada, ¿cuál es la radiografía del agua, de esa situación que padecemos hoy en el país? Bueno, como acaban ustedes de presentarlo, los climas extremos se están manifestando cada vez con más fuerza en el país y tienen gravísimas implicaciones dada la destrucción que hemos hecho en nuestras cuencas hidrográficas, especialmente en la zona andina y ahora avanzando con la deforestación de manera acelerada en la Amazonía. Ambos factores se expresan en cambios climáticos abruptos que están generando estas situaciones como la que acaban de mostrar ustedes en el Valle. Profesor Juan Pablo, siempre nos dicen, por ejemplo, en el asunto del petróleo, tenemos petróleo para 9 años, tenemos petróleo para 10 años. ¿Para cuántos años tenemos agua? Depende de nuestro compromiso en la conservación de las cuencas. Ante el calentamiento global que se expresa en esos climas extremos, el mejor amortiguador son que los ecosistemas naturales y especialmente en la parte alta de las cuencas hidrográficas, que no son solamente los páramos, que no son solamente los glaciares, son toda la parte que hace las riberas de los ríos y de quebradas, de los pequeños nacimientos en las zonas templadas, en las zonas bajas y especialmente también los reguladores naturales del agua en los grandes ríos son las ciénagas, que le estamos convirtiendo en potrero. O sea, depende de cómo trabajemos la conservación del agua. Pero usted habla de cuencas, de ciénagas, de la conservación, digamos, como tal, del medio ambiente y nuestro entorno, pero desde casa, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para conservar el agua? Porque eso usualmente no lo enseñan, digamos. Sí, nosotros tenemos, digamos, dos caras en el agua. Uno que es la demanda, que es lo que tú estarías haciendo referencia, y es cómo usamos nosotros el agua, y otro que es la oferta, y es cómo estamos nosotros regulando nuestras cuencas. Desde luego, todos en las épocas secas, como decía César, tenemos escasez de agua y empezamos a pelear por el agua y a buscar que la gente no la desperdicie. Eso es importante, hay que aprender a utilizar el agua. Pero más que pelear porque la gente no utilice el agua, peleemos porque la gente no destruya las cuencas hidrográficas. En las veredas, en los pueblos, la gente se pelea entre sí porque no hay agua. Tenemos que pelear es para cuando alguien destruye un nacimiento, cuando alguien destruye la ribera de un río que está regulando una cuenca hidrográfica. Allí es donde debemos focalizar el esfuerzo. Profesor, usted que ha recorrido el país, ¿cuáles son esas zonas críticas en las que en este momento hay desabastecimiento de agua, pero también háblenos de los nevados? Bueno, hay más de 120 municipios que sufrieron en este corto periodo de sequía desabastecimiento de agua. O sea que están en todo el territorio nacional, lo cual nos muestra que el problema de la gestión y conservación de las cuencas es nacional, no está focalizado en unos solos puntos. Respecto a los nevados, en Colombia hemos ido perdiendo la masa glaciar. ¿Por qué razón? En parte por el calentamiento global, pero en parte también por la deforestación y la transformación de los ecosistemas de páramo y de bosque nublado. ¿Qué sucede? El nevado mejor conservado es el nevado del Huila. ¿Y por qué? Porque el nevado del Huila tiene el mejor bosque alrededor de bosque nublado conservado y tiene un ecosistema de páramo en perfectas condiciones. Por esa razón, si bien igual que todos los nevados ha ido disminuyendo la masa glaciar, sin embargo, en el Huila es mucho menor que, por ejemplo, en el Cocuy o en el Parque Nacional de los Nevados, donde las cuencas sí han sido afectadas de manera radical. ¿Por qué? Porque los páramos se están transformando de vegetación nativa que absorbe y regula el agua en zonas de cultivo de papa con grandes tractores que destruyen, digamos, esos ecosistemas. ¿Hay en el páramo que producir algo? Pues seguramente sí, pero ¿cómo? Conservando las partes críticas de lo que llamamos la estructura ecológica principal, es decir, las partes críticas que generan procesos de regulación. Y en el bosque altoandino, al transformar nosotros el bosque altoandino en potrero, se pierde lo que llamamos la lluvia horizontal, que es esa neblina que llega y es atrapada por el bosque y empieza a traer agua hacia el suelo. Pero en algún momento nos dijeron, le quedan pocos años a los glaciares en el país. Por ejemplo, el Nevado del Ruiz nos decían, se va a acabar, ya no lo veremos más. ¿Qué tan cierto es? No, eso es evidente. Nosotros con Cristóbal von Roskilch hicimos una expedición que se llama Glaciares y Volcanes de Colombia, que era ir a todos los picos que tuvieran glaciar propio en Colombia y los volcanes mayores de 4.200 metros. ¿Qué encontramos? 24 picos nevados
en el Parque Nacional del Cocuy. Hoy día de esos 24 picos, y estamos hablando de una expedición que hicimos finales de los 80, principios de los 90, de esos 24 picos han perdido el glaciar 7 y van a perderlo en muy corto periodo, por lo menos unos 10 más. Entonces, claro, la contracción es puramente acelerada. Profesor, ¿cuál es el efecto? Porque no nos enseñan eso, no nos enseñan a cuidar el agua, pero ¿cuál es el efecto en ese caso fatídico en el que lleguemos a perder, por supuesto, los glaciares, los efectos en el resto del ecosistema? Bueno, digamos que en el caso de Colombia, los glaciares como reguladores del agua no son tan importantes como es el bosque nublado y como es el páramo. Caso distinto, por ejemplo, en Perú o en Bolivia, donde del glaciar toma el agua la ciudad. En el caso nuestro, es mucho más importante y es mucho más manejable el tema de la recuperación del bosque nublado y la recuperación de la vegetación de páramo. Pero también, ojo, si nosotros destruimos la Amazonía, modificamos el clima de Bogotá. Y eso ya está pasando en Sao Paulo, en Brasil. Brasil es una ciudad donde ya se está desvalorizando la propiedad raíz, una ciudad de 21 millones de habitantes que tiene un Producto Bruto Interno similar al de Colombia, donde, dada la escasez del agua, consecuencia de la deforestación amazónica, que está cambiando el ciclo del agua y que ha llegado a generar escasez de agua anualmente en la ciudad, los precios de la propiedad raíz han disminuido un 8%. Es decir, la ciudad se empieza a desvalorizar por falta de agua. Y eso va a pasar en muchas ciudades del mundo. Está pasando ya en Ciudad de México, está pasando ya en el Cairo, está pasando en Sudáfrica. Es decir, tenemos que proteger el agua si queremos incluso que nuestros apartamentos y ciudades y construcciones en la ciudad sigamos teniendo ciudades habitables. ¿Qué tal Bogotá sin agua? Imagínense ustedes a Bogotá 3 días sin agua. No, demasiado. Es que es un tema definitivamente que compete a distintos sectores. Profesor Juan Pablo, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muchas gracias a ustedes por la invitación.